Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Gracias por dejarme entrar en tu reproductor. Yo soy Jorge Marín y te doy la bienvenida al otro lado del micrófono. Ayer miércoles podíamos leer en Shataka Móvil una noticia que decía lo siguiente: Google Podcast está disponible para su descarga en iOS o en iOS, como preferáis. Esta noticia, que parece no haber levantado mucho polvo, podría haber sido un bombazo si lo hubiéramos leído hace un tiempo. Sin embargo, hoy en día, dejando de lado todo el problema médico y sanitario que estamos sufriendo, parece haber pasado desapercibida y me permito analizar un poquito esta situación. En primer lugar, debemos tener en cuenta dónde se ha realizado el lanzamiento. iOS o iOS, la versión móvil del sistema operativo de Apple o Apple. Terreno hostil, teniendo en cuenta que allí podríamos decir que nació el podcasting gracias a Apple Podcast, anteriormente llamado iTunes. Es como si Google Podcast se colara en una fiesta donde todo el mundo está de risas o a voces y al llegar toda esta gente se callase de golpe para mirar al recién llegado. Y haciendo también una referencia al ruido y también al silencio ocasionado, comparemos todo el ruido que han generado las noticias de Spotify si hablamos de podcasting y todo el silencio mediático que ha generado Google Podcast respecto al mismo tema. En cuestión de 2 años, la evolución que han tenido una y otra es abismal. Raro es el mes que Spotify no nos presenta una noticia o novedad al respecto, y tienen que pasar meses para que Google Podcast nos anuncie cualquier novedad o pequeño pasito. Aquí podemos ver 3 ritmos muy diferentes y 3 maneras muy distintas de hacer las cosas. Por un lado, Apple Podcast, con un gran terreno conquistado que parece tranquila mirando sus dominios sin prácticamente hacer ningún cambio durante años y años y años. Por otro lado, Spotify, construyendo y conquistando muy rápidamente como si se tratase de una startup recién llegada, evolucionando cada semana y llegando a metas y cifras que pocos podríamos imaginar hace apenas un par de años. Ojo, hablando de podcasting siempre, no nos olvidemos. Y por último, Google Podcast, un proyecto que parece que los de Google hagan por las tardes, al salir de trabajar, sin prisa, sin pausa, sin abandonarlo, pero sin terminar de impulsar este proyecto, que va creciendo como si fuese una planta, muy pero que muy poco, sin que apreciemos un gran crecimiento, pero que va poco a poco extendiendo sus raíces por todos los rincones. Veremos a ver hasta dónde llegan dichas raíces. Y hablando de raíces y de plantas, permitidme que plante una pequeña semilla en vuestras cabezas para que dediquéis un minuto a pensar una idea. ¿Os imagináis que la noticia fuese un poco diferente? Pensad en algo totalmente inimaginable. ¿Podrían los de Cupertino lanzar Apple Podcast en Android? ¿Tendría la misma repercusión? Dejo la pelota en vuestro tejado y espero que me la devolváis en los comentarios de este episodio. Si te ha gustado este podcast y te gustaría verlo crecer, puedes ayudarme dejando una reseña. ¿Dónde? En Apple Podcast. O también un me gusta en la plataforma donde estés escuchando esto ahora mismo. O simplemente compartiéndolo por cualquier red social. Yo estaré enormemente agradecido tanto si lo haces por vía digital o incluso de manera tradicional. El boca a boca es una forma genial de compartir un podcast que te guste y yo te invito a hacerlo, ya sea este o cualquier otro. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.